Operativo Protección de las Infancias. 107 allanamientos simultáneos fueron en 62 locales. Distribuían material de abuso de menores. Jorge, y toda la información de este caso que es terrible. Exactamente, la Dirección de Investigaciones del Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a cargo del comisario mayor Gabot y el área de delitos cibernéticos a cargo del comisario Gustavo Cavada llevaron adelante un operativo en conjunto con más de 800 efectivos policiales en 62 localidades del conurbano bonaerense y a su vez en 3 provincias de la República Argentina. En Misiones, Chaco y Santa Fe, incluida la provincia de Buenos Aires, se llevaron adelante 7 detenciones, se secuestró una cantidad considerable y muy importante para la investigación. Es una investigación internacional. Primero recalcar esto, que no es una investigación solamente que se lleva adelante en la Argentina, sino que es una investigación internacional. Claro, es un mega operativo el que llevan adelante. El disparador es a partir del 30 de noviembre, en el cual Estados Unidos, el FBI, hace llegar una alerta en el cual habían constatado mediante un software especial que en Argentina se estaba desarrollando la distribución, producción, comercialización, tenencia de este tipo de material, de abuso sexual infantil, y lo que es la producción. Por eso, a partir de estos allanamientos, se secuestraron varios dispositivos electrónicos, los cuales son materia de análisis y se estipula desde el punto de vista investigativo que va a arrojar información muy importante porque esto sería una célula internacional que estaba operando en Argentina. Estamos hablando de que se desbarató parte de una banda y este mega operativo, como bien decía recién Anabelia, esto es el comienzo, es la punta del iceberg de una investigación muy importante a nivel mundial. Y para hablar de algo que es muy importante, como es el grooming, está Hernán Navarro conectado con nosotros. Hernán, buen sábado, gracias por atendernos. Federico Frick y Anabelia Cerezo te saludan. ¿Cómo estás? Federico, Anabelia, como siempre, un placer hablar con ustedes. A ver, Hernán, ¿qué análisis haces y qué balance haces y qué hay que tener en cuenta de cara a un operativo de esta índole, ¿no? Recién lo resaltaba mi compañera, un operativo internacional. Sí, un operativo internacional de una magnitud verdaderamente impresionante. En primer lugar, bueno, orgullo por las fuerzas de seguridad, el sistema de justicia en este punto con su articulación, bien lo mencionaban al comisario Gustavo Cavada, el trabajo que están haciendo desde la Policía Federal Argentina, algo que nuestra institución articuladamente junto con la Policía Federal se ve inmerso en la toma de los reportes ciudadanos y en el avance hacia las denuncias para garantizar el acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes frente a estos delitos, 2 delitos que bien relataban lamentablemente íntimamente relacionados en relación al grooming y en relación al CESAM, que es la sigla con la cual se reconoce internacionalmente al material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, que lamentablemente aún seguimos nombrándolo como pornografía infantil, y esto es algo que tenemos que revertir, que abolir de nuestra narrativa, de nuestro discurso, porque los niños y las niñas no son actores o actrices porno, sino que son víctimas de abusos sexuales. Exactamente. Dos delitos que han crecido y que han proliferado de manera notable, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y que de no ponerle un freno, bueno, venimos señalando desde Grooming Argentina hace algún tiempo, de cara al 2030 van a estar equiparados a los niveles del narcotráfico por la capilaridad, por la velocidad, por la profundidad, y porque estamos enfrentando una gran red que está enquistada no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Por eso la invitación que hacemos desde nuestra organización, que somos una organización de la sociedad civil, es el de conformar una red mucho más grande que la red de la pedofilia para poder combatirla. Hernán, me parece importante también resaltar parte de estos operativos, no solamente vinculaban a las personas que estaban involucradas de manera directa en lo que es la tenencia, la distribución, por lo que es la dark web. Bueno, vos más que nadie, por el trabajo que realizás, lo sabés cómo se mueven, que se mueven en la oscuridad, que tratan de no ser captados, que en muchas oportunidades son personas que tienen vinculaciones internacionales. Pero quiero, parte de todo esto, agregar algo más. Había personas que se dedicaban a la docencia, maestros de gimnasia o educación física, profesores,
personas que tenían contacto con menores. Y hay 61 menores que terminaron siendo rescatadas de estas familias. Familias que hoy están siendo investigadas por pertenecer o ser parte de esta megabanda, podemos decir, porque hay personas que operaban en distintas provincias de la Argentina e incluso tenían contacto con otras en otros países. Sí, bueno, siempre es muy interesante lo que planteás, Anabelia. La verdad que hay que destacar estos perfiles que relatabas, perfiles de docentes, perfiles de mujeres también. Venimos viendo hace ya algún tiempo involucradas mujeres en relación a la conformación de estas redes y como todo abuso, esa representación de esa simetría, ese abuso de poder se ve reflejado en este tipo de situaciones. Recién relatabas algunas de las acciones típicas que se dieron en este caso particular, en este mega operativo, donde, por ejemplo, hablaste de la tenencia. Bueno, no olvidemos que la tenencia de este material... Claro, pero recién en el año 2018 se legisló y en algunos países ni siquiera esto es delito. Venimos de Bolivia nosotros. ¿Y por qué traigo a Bolivia y por qué traigo a otros países? Reproducción también, Hernán, me parece muy importante mencionar esto. Y vos llevaste adelante una tarea extremadamente noble para que se ponga el foco en todo esto que hoy estamos diciendo, ¿no? En el relato de la tenencia también es delito, la reproducción también es delito, porque eso que vos estás viendo en tu casa es delito si, por supuesto, lo ves y no lo denunciás, ¿no? Y es algo que llevas adelante de manera cotidiana. Digo, eso que vos estás viendo en tu casa, en realidad es un abuso sexual infantil. Claro. Contra un menor. En algún lugar se terminó dando. No es que esos menores no existen. Y interesantísimo lo que planteas y te agrego un agravante. A ver. Lo pongo como ejemplo para que la gente que nos está viendo pueda dimensionar a lo que nos estamos enfrentando. Cuando hablamos de cualquier tipo de sustancia, de consumo de cualquier sustancia, una vez agotada la materia, se agota la sustancia, por ende se agota el consumo. Cuando hablamos del material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes que circula en Internet, que se distribuye, que se facilita, que se comercializa, este material es inagotable. Cada reproducción es un nuevo abuso. Por eso, en términos de revictimización, las víctimas son víctimas eternas, los materiales se eternalizan y por eso estamos recalcando la gravedad de las situaciones que se suscitan, Hernán, a partir de estos casos. En materia preventiva, ¿qué tips o qué puntos nos podés dar importantes para del otro lado que tengan hijos, de madres, hermanas, hermanos, primos, para estar atentos ante estas situaciones, hasta estos grupos que han sido detenidos, por lo menos en este caso? Federico, dos cuestiones. Primero, antes de ir a lo preventivo, algo que nos está preocupando de sobremanera y no puedo soslayar, lo debemos poner en el centro del debate y fundamentalmente del conocimiento de la sociedad. Vemos cómo se ha corrido el cambio, hay un cambio de paradigma, un cambio de tendencia en la producción de este material. La incidencia de la inteligencia artificial vino a cambiar el paradigma de la producción del material, dado que hoy, a través de distintos mecanismos, por ejemplo como el mecanismo de la deepfake, que es suplantar los datos biométricos de una persona, o sea, el rostro, suplantarlo en un cuerpo con similares características o similares fisonomías, esto cambiaría el paradigma de la producción porque estaríamos hablando de la fabricación, de la creación, de la fabricación del material. Claro. Esto es gravísimo, lo estamos viendo con muchísima preocupación. Entonces, ahora, perdona que te interrumpa, entonces estaríamos ya obsoletos con las leyes porque si tenemos este avance, claro, tendríamos este avance tecnológico que bien estás haciendo mención vos a partir de tu conocimiento y de los lugares en los cuales trabajás. Tendríamos que tener una legislación que esté a la altura de las circunstancias y hoy no la tenemos. Sin lugar a dudas. Miraría la legislación, lo debatíamos hace un mes aproximadamente, estuvimos reunidos hablando de este tema en Ámsterdam con Interpol, con Europol,
por ejemplo Reino Unido, por ejemplo España, son países que tienen legislada la incidencia de la inteligencia artificial, aún en los casos donde las víctimas no existen, porque podría haber un contenido hiperrealista de un niño o de una niña que no existe, claro. por ende hay delitos que no tienen víctima, como en este caso, pero la víctima es la sociedad, porque lo que pretende instaurar, normalizar, naturalizar la pedofilia es justamente este delito. Bueno, la pandemia ha dejado obsoleta todas las leyes donde se vean transversalizadas por el orden de lo digital. O sea, han quedado obsoletas absolutamente todas las leyes. Ni hablar de la incidencia de la inteligencia artificial. Ahora, pero tengo una pregunta. Sí. Nosotros siempre recibimos los alertas por parte del FBI de Estados Unidos en Argentina. Decime, nosotros no podemos hoy por hoy desarrollar y tener la tecnología para no necesitar esos alertas y poder nosotros desarrollar nuestras propias alertas y estar más cerca del delito para reprimirlo, por así decirlo, de una forma más directa, más efectiva, más rápida y en cierta forma también llegar al fondo de la cuestión, a los principales involucrados en este delito aberrante que sucede en forma cotidiana casi. A ver, un dato ahí, la mayoría de los servidores donde están alojados este tipo de contenidos son en Países Bajos y en los Estados Unidos. La Argentina es un país de distribución de este material, no es un país de producción, si bien puede haber casos como los que estamos viendo, casos aislados de producción, la realidad es que la Argentina es un país de distribución, a diferencia de, por ejemplo, México, que está en el puesto número 1 a nivel global, como país, incluso como país de la región, en materia de producción de este material. Nosotros, como institución Grooming Argentina, en abril en Malta, en país muy pequeño de la Unión Europea, nos han votado 51 países de todo el mundo y nos dieron la potestad de traer a la Argentina, que ya está funcionando, la línea de reporte oficial para que la ciudadanía, cuando observe material de desnudez o de semidesnudez de niñas, niños y adolescentes, pueda incorporarnos la URL y nosotros le insertamos en un sistema único que tenemos hoy actualmente con 54 países del mundo, en una red global que se denomina InHope, donde insertamos esa URL, detectamos el IP y lo derivamos a la organización aliada, a la organización parte de la red donde esté alojado este material, para luego desmontar ese enlace, para quitarlo de internet, lo pongo en términos llanos. Esto es importantísimo que la sociedad lo sepa. Pueden acceder a través de www.groomingarg.org, hay un botón rojo para poder reportar este contenido. Cualquier contenido que observen en un foro, en una red social, en cualquier página web, pueden pegar la URL, nunca la imagen, porque estarían cometiendo un delito, o sea, estarían haciendo distribución del material. Por eso nunca hay que compartir la imagen, incluso para pedir ayuda, porque vemos que muchos padres o madres, en el afán de pedir ayuda, mirá lo que me llegó, se lo reenvían a alguien y están haciendo distribución de este material. Claro, puede ser Claro. eso está encuadrado en un delito. Está encuadrado en los términos previstos del artículo 128 del Código Penal. Por eso, no hay que hacer distribución. Siempre hay que manejar las URLs, o sea, los enlaces, los links donde se observó este contenido. Por eso, Grooming Argentina, en este punto, a través de su página web, tenemos la línea oficial de Argentina para recepcionar estos reportes y rápidamente quitarlos del ecosistema de Internet. ¿Hay algo a vos que te esté llamando la atención? Recién contabas lo de la inteligencia artificial, pero ¿hay algo nuevo, Hernán, que te esté llamando la atención, que justamente con lo que te decía vos de la prevención, para que estemos los que son padres, hermanos, hijos, más atentos aún, más allá de la inteligencia artificial, que es muy claro lo que acaba de decir? Lo que más nos preocupa, Federico, es eso, la inteligencia artificial, la incidencia de la inteligencia artificial, porque incluso ha acotado los procesos de violencia también en materia de grooming, porque el perfil puede crear la imagen de desnudez de la víctima y tiene el elemento de coacción. Es terrible, ¿no? eso. Es tremendo, es tremendo. Eso nos tiene verdaderamente muy preocupados. Ahora, contestando la pregunta que me hacías anteriormente, bueno, la prevención es todo. Para nosotros la prevención primaria, o sea, evitar que esto suceda, es, hoy te diría, la única arma que tenemos, la única arma válida que tenemos para revertir este tipo de situaciones, la prevención. El tema es que ahí se filtra el componente de lo cultural, el componente del cambio de mentalidad en la sociedad,
donde también sabemos que estamos dando una batalla cultural, porque un padre que le da un celular a su hijo a los 9 años, bueno, que es el promedio en la Argentina, ese niño a los 9 años se emancipó. Yo entiendo que se emancipó digitalmente de sus padres, y ese niño... Perdón, cierro con esto, Ana. Cierro que ese niño que tiene un celular a los 9 años, tal vez no sabe cómo cruzar la calle, no recibe educación digital en la escuela, no recibe información, claro, no recibe información en casa, entonces se ve inmerso en un mundo rodeado de totalmente personas nuevo, que no sabe cómo protegerse. Quería preguntarte de qué estamos hablando económicamente cuando se habla de la distribución de imágenes de abuso sexual infantil. ¿Por qué se lleva adelante, digamos, esta distribución, esta producción? ¿Cuál es la ganancia? ¿Hay ganancias? ¿Se paga? ¿De qué manera? Más allá del abuso sexual en sí, ¿no? De la violación, con el agravante de que encima es un menor de edad. Bueno, varios factores, muy interesante la pregunta, varios factores en ese aspecto. Primero, entender cómo funciona Internet. Rápidamente lo explico, por ejemplo, muy gráfico, que es el que hablo con los chicos en las escuelas. Si pensamos en un submarino y en un océano, el submarino está reposado primero en la superficie. Bueno, esa es la Internet donde habitamos todos y todas. Más o menos representa el 5% de la Internet global. Luego el submarino se sumerge, va alcanzando profundidad. Cuando alcanza profundidad, ahí tenemos que hablar de la Deep Web, la Internet profunda. Sí. Y luego se sigue sumergiendo, sigue alcanzando profundidad, llega hasta el fondo, no llega la luz del sol, hay oscuridad, esa es la Dark Web. Entre la Deep y la Dark, o sea, entre la Internet profunda y la Internet oscura, se representa más o menos el 95-93% de la Internet global. Esto para que primero dimensionemos... Esto que estás diciendo, yo no sé si la gente realmente tiene dimensión de lo que estás mencionando. Lo que nosotros conocemos, estas páginas que son masivas, estas páginas que podemos visitar, que pueden hacer, no sé, páginas de información, algún tipo de búsqueda muy puntual, compra-venta de algo, lo que sea es tan solo el 5% de lo que existe en Internet. Exactamente. Por eso los datos, la estadística, los datos, la casuística, los datos duros, bueno, todo se basa en la Internet superficial, en ese 5% de la Internet global. Por eso estamos planteando que estamos frente a una nueva pandemia, por eso estamos planteando que estamos frente a un delito que se va a equiparar a los niveles de narcotráfico de cara al 2030, por este tipo de situaciones donde ni siquiera existe estadística, donde ni siquiera existe, recién ahora se están llevando adelante por distintas fuerzas de seguridad, trabajos de inteligencia, pero estamos verdaderamente muy lejos de conocer ese submundo donde la subcultura de la pedofilia se mueve de manera subrepticia, ¿no? De manera oculta. Te quería preguntar algo de manera muy puntual. No sé si escuchaste en estos últimos meses, hay un modus operandi que yo no termino de comprenderlo. Se contactan por intermedio de redes sociales y te piden que seas parte de la distribución de distintas páginas que sí existen, que sí están colgadas en Internet, pero que son parte de la Dark Web. ¿Qué es lo que hacen? Hay una conexión, un mensaje oscuro, bueno, y por intermedio de, digamos, estas publicaciones o por intermedio de esta distribución, es que le pagan a distintas personas. Hay en distintas redes sociales personas que han contado lo que les pasaba, que le decían que le iban a pagar desde $1.000 a $1.500 mensuales, algo que es totalmente disparatado, por solamente compartir determinados links de algunas páginas que pertenecen a la Dark Web o a la Deep Web, que es esto que vos mencionas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Hay un mensaje oculto? ¿De qué viven? Porque no termino de entender cuál sería el negocio de algo como eso. Bueno, primero, interesante de nuevo la pregunta, Ana, creo que hay que pensar, y esto lo venimos manifestando, lo venimos señalando, la profesionalización del delincuente sexual. Es decir, el pedófilo no es un enfermo, el pedófilo es un perfil que si bien nosotros vamos viendo distintos sesgos, porque está el perfil que quiere satisfacer su costado sexual perverso propio, pero está el perfil que, como en este caso puntual, prevalece en el marco de una red organizada, una red que tiene proliferación y que tiene
ramificaciones en distintos países. Por eso nos preocupa muchísimo la cuestión de América Latina, de Latinoamérica. Sí. Hay distintos mecanismos que están empleando, distintos mecanismos. ¿Pero qué hacen? Yo lo nuevos. que pregunto es cómo captan a las personas por intermedio de esas publicaciones, o hay un mensaje oculto en esas publicaciones por las que terminan pagando. ¿Cómo se mueven? Bueno, primero se mueven de manera subrepticia. ¿Qué es de manera subrepticia? De manera oculta. Sí. Por eso abundan y prevalecen en la internet profunda y en la internet oscura. En la internet profunda, de hecho, es muy sencillo acceder, solo que nosotros, por supuesto que no lo recomendamos bajo ningún punto de vista, porque verdaderamente el que ha podido entrar y ver, bueno, son cuestiones que se ven, todo lo que está mal en la vida, lo pongo en términos gráficos, todo lo que está mal en la vida está ahí, ¿no? Prevalece ahí. Por eso, y por supuesto el crimen organizado se mueve en esa esfera. Desde ahí, la verdad que los mecanismos que van empleando, recién advertíamos la semana pasada acerca de cómo a los chicos los ingresan a grupos de WhatsApp sin su consentimiento, los someten a este material, los someten a pornografía de adultos o a la mal llamada pornografía infantil, y luego les dicen, bueno, vos ya viste el material, ahora no te podés ir si no envías contenido nuevo. Por ejemplo, el gancho que estamos viendo últimamente con cada vez mayor afluencia en las plataformas de juegos online, donde vemos un recorrido de la pedofilia. Punto para los padres para estar muy atentos, ¿no? Lo de los juegos online. Hernán, ¿te puedo hacer una pregunta? Haceme un punto, Jorgito, haceme un punto. Hernán, espérame ahí, no me cortes. Revivamos cómo entra la policía, ¿sí? Cómo es parte del operativo. ¿Qué hace la policía para entrar y desbaratar parte de esta banda en uno de los allanamientos? Dale. ¡Ahora, señora policía! Ese es el momento en el que llevan adelante uno de los allanamientos. ¿Cuántos habías dicho que eran en total, Jorge? Sí, 107 allanamientos. Mira, presta atención, Ahora, acá señora. cuando le dan la voz de alto, la mujer que vive en ese domicilio acciona el botón de emergencia de alarma domiciliaria, de alarma barrial, porque pensó que era una mexicaneada, como se habla en la jerga, cuando están ingresando a una vivienda con un uniforme policial falso y con intenciones de robo. Pero en realidad acá lo que se lleva adelante es el allanamiento y la detención y el secuestro de elementos probatorios que incriminan a esta gente como parte de esta célula internacional que lleva adelante esta actividad de distribución, comercialización, tenencia de material de abuso sexual infantil. Yo sería muy rebuscada si pensara que esta alerta puede tener algún tipo de conexión puntual con otras personas que llevan adelante el mismo delito. Y sí, porque muchas veces pasa que tenés un parte de una banda que puede ser que tenga un grado de complicidad y un cierto grado de favoritismo, como pasa en el narcotráfico. Se voltea una línea, pero te queda otra que está comercializando. Acá puede pasar algo parecido. No es descabellado. Para saber si no hay determinada alerta o alarma, digo, ¿no? Si esta alarma no es solamente una alarma de la propiedad privada, es una alarma que puede conectarla con otro delincuente que lleva adelante exactamente el mismo ilícito y que de esta manera le estaba dando aviso. Digo, podría hacerlo también, pero ¿sabes qué pasa, Anabela? Esto no es que el procedimiento de allanamiento se hace de la noche a la mañana. Acá hay una investigación previa, hay un seguimiento, hay una inteligencia, hay como se dice en la jerga de la investigación, hay una capacha y un aguante que se hizo en ese domicilio para certificar que las personas que viven entran y salen de ese lugar con determinados vehículos y a su vez que son identificados mediante el movimiento que tuvieron en las redes sociales, siendo ellos los que están teniendo, comercializando y distribuyendo este tipo de material. Hernán, te agradecemos muchísimo el contacto y con toda la información, como siempre. Por favor, ustedes, como siempre, un gran abrazo.